Hola, mi nombre es Iván Sánchez, me encuentro en la materia de Principios Generales del Derecho. Estoy en la actividad 19.1, la cual me solicitan que grabe un video donde explique cómo fue mi experiencia como difusor o instructor de los conceptos básicos de lo que es esta materia a personas que son de mi círculo cercano o personas que radican en la localidad donde yo vivo. Pero bueno, pues lamentablemente nos encontramos en una situación actual en la cual pues la pandemia no nos deja hacer este tipo de actividades al aire libre y pues igual estoy viviendo solo en esos momentos y por esa razón lo único que encontré pues fue el contactar eh, a diversos amigos que estudian distintas carreras y por medio de ello como que explicarles este tema para que puedan relacionarlo con lo que han visto en su carrera o si van de la mano con algún tipo de sus apartados profesionales, ¿no? Entonces, bueno, tengo que decir que en primera instancia fue muy difícil para mí el poder explicar todo este tema, principalmente porque los principios generales del derecho, aunque estén establecidos, no son algo, por así decirlo, como que serio o formal. Algunas personas lo toman en cuenta, otras personas lo toman como un mito, según lo que estoy investigando. Pero pues muchas personas coinciden en que es algo importante o es un tema relevante a tratar, sobre todo porque son muchas cosas que preceden, ¿no? Son como que las normativas que preceden a un derecho y que van como que relacionadas la una de la otra, aunque no tienen tanta relevancia como lo es un derecho ya previamente establecido. Entonces, pues como ya les dije, presenté este tríptico, o más bien esta presentación, que terminó siendo una presentación porque, eh, pues con toda la información dejó de ser un tríptico, pero la presenté a mis compañeros, a mis amigos que estudian distintas licenciaturas, ya sea como administración, finanzas. Tengo amigos que estudian ciencias políticas, que también me ayudó mucho el complementar mi información con ellos. Y las personas que no están estudiando algo relacionado estrictamente con lo que viene siendo los derechos o con cuestiones de leyes o legales, pues sí se sacaron de onda porque son temas que nunca habían visto. Algunas personas me comentaban que en algunas materias durante la preparatoria habían llevado como que ciertos indicios de lo que podía ser, pero nunca lo exploraron tan a fondo, por lo cual era un tema totalmente desconocido para ellos. Otras personas, como lo son mis amistades y conocidos de licenciaturas de ciencias políticas, pues sí me contaron un poco más de lo que es el tema, de cómo lo han abordado, pero que aún así había temas o puntos de este mismo tema, perdón, que no conocían al 100%. Y yo creo que esto es porque pues solamente se les da como que el concepto relevante, pero no se indaga más a fondo. Bueno, también tengo que responder la pregunta de cómo me sentí. Eh, para mí fue muy complicado. Yo me he dedicado también como que a dar talleres o conferencias, pero relacionadas a lo que viene siendo mi carrera, que es el diseño gráfico, al apartado de la ilustración, pero nunca dar o tratar de explicar un tema que es muy ajeno a mí. Entonces, pues sí fue complicado, sobre todo porque tuve que investigar un poquito más a fondo sobre todo lo que viene siendo los principios generales del derecho, cómo funcionan, cómo se relacionan con todo el sistema mexicano también, que es mi país. Y bueno, pues yo creo que fue como preparar una clase y, y siento que estuvo bien, aunque también al momento de investigar todo esto yo tuve mis dudas, sobre todo en cuestiones como estas partes de las diversas escuelas que tienen sus teorías de que sí, de que si no, de que si funciona o de cómo puede funcionar. Pero creo que fue una buena experiencia. Realmente yo considero que más allá de tratar de explicar algo de forma profesional, es como ayudarme a mí mismo a ver cuánto comprendía el tema. Si bien uno de los últimos apartados que estoy aquí consultando para no erradicar en toda esta información, las partes que son lo de filosófica, positivista, histórica y subnaturalista, no sé cómo se pronuncie, pero creo que esos fueron puntos que me ayudaron a mí personalmente a comprender un poquito más cómo funcionan los principios generales del derecho y que yo en un principio o en primera instancia no consideraba que estuvieran muy de la mano con el diseño gráfico, perdón, pero creo que terminan funcionando. Yo creo que cualquier licenciatura necesita tener como que estos conocimientos básicos o como esta mínima información en su subconsciente porque te puede ayudar a la larga a solucionar problemas que se lleguen a presentar en tu vida profesional. Y pues claro, o sea, creo que todas las licenciaturas, sin excepción, estamos regidas o están regidas por distintos tipos de leyes y un principio general
del derecho te puede ayudar a entender lo que está bien o lo que no. Ya mencionábamos en algunas actividades o abordábamos en algunas actividades a qué hacía referencia a cada uno de los principales principios generales del derecho, perdón, y me di cuenta que hay muchas cosas que conocemos burdamente o tenemos como una noción de cómo funcionan, pero no entendemos cómo aplicarla. Entonces, pues en este momento puedo destacar, así muy importante para mí, que fue la parte donde tenemos que demostrar con pruebas ante la ley que lo que estamos defendiendo es nuestro. Cuando hablamos de bienes o servicios o bienes materiales, perdón, cuando hablamos de este tipo de apartados es muy importante entender que no solamente se trata de decir pues es mío porque yo lo hice, sino tener como que un fundamento ante la ley de que realmente es de nuestra propiedad. Hablamos en esta parte, bueno, yo relacionándolo rápidamente con lo que es mi profesión, los derechos de autor, que es algo muy importante al momento de que muchas instituciones o otro tipo de personas intentan lucrar con el trabajo ajeno. ¿Y qué pasa cuando no tenemos pues un registro, ¿no? Si no tenemos nuestro producto, nuestra marca registrada, pues es muy fácil que puedan incurrir a plagios o que nos puedan robar cierto tipo de trabajos. Entonces aquí es donde me doy cuenta qué tan importante es entender realmente la vitalidad o la función vital que cumple un principio general del derecho y la importancia de su entendimiento. No creo que sea un tema que a futuro tenga mucha relevancia en mi profesión, pero pues sí me sirve para defenderme de ciertos aspectos como mencionaba. Igual cuando expuse esta información a mis amigos, a mis compañeros, pues me hicieron saber que fue muy importante también para ellos conocerlos, porque pues hay personas que también se dedican al medio de la comunicación, a distintos medios profesionales, que tienen que tener en cuenta cuáles son sus derechos y cómo pueden fundamentarlos o defenderlos. Sobre todo cuando hablamos de una propiedad intelectual, yo creo que es lo más importante, ¿no? Que tenemos que entender que hay un registro, que hay un proceso ante la ley, cómo podemos defendernos en cuestión de que incurran en un plagio, en un robo. Entonces yo creo que eso es lo que destacaría de toda esta actividad, ¿no? De toda la materia me voy con grandes conocimientos. Igual, como comentaba en un principio, siento que la información que abunda en Internet, sobre todo la que busqué, la que me pudo servir y ayudar a solucionar estos problemas fueron en páginas gubernamentales, en instituciones que cuentan con afiliaciones al gobierno, también con escuelas de derecho, con universidades que están muy relacionadas a todos estos medios. Sí hay información, hay muchísima información sobre el tema. Lo malo yo creo que son las teorías que se interponen las unas con las otras, las cuales como que te hacen un poquito divagar en cuestiones de información porque no sabes realmente qué es lo correcto, no sabes qué información te sirve para solucionar de buena forma una actividad y cuál simplemente pues no está muy bien fundamentada. Hay muchos libros, hay muchos exponentes del tema, hay muchas personas sabedoras de este tema que han escrito libros que te pueden servir como una guía para entender mejor cómo se relacionan los principios generales del derecho, cuáles son las funciones de cada uno, las interpretaciones, sobre todo, que yo creo que las interpretaciones fue una parte que fue un poquito un dolor de cabeza para mí porque, pues sí, como cada cosa en el mundo, siempre hay distintas fuentes, hay distintas ponencias que te hacen dudar un poco de lo que estás leyendo o sobre todo de lo que quieres explicarle a otra persona. Entonces yo creo que es una parte importante en este momento reconocer el trabajo de los docentes que llevan esta materia, porque yo creo que como alumno nunca te das cuenta realmente de la importancia que tiene el saber explicar un tema a las personas, ¿no? Si simplemente ahorita con el hecho de estar grabando este video para mí ha sido muy complicado el poder explicarme de manera correcta, con muchas trabas, porque pues principalmente no es mi medio de desempeño, pero pues siento que durante toda esta materia adquirí las herramientas suficientes para poder defenderme con el tema y pues para no caer en ignorancia sobre este tipo de puntos cuando me los pregunten. Entonces pues yo creo que estoy muy agradecido con este apartado, sobre todo con esta actividad que me hace hablar conmigo mismo ante una cámara para darme cuenta realmente cuánto aprendí, qué me sirvió y cuáles fueron como que mis fallas y los puntos que tengo que fortalecer más al momento de hacer mis investigaciones y de realizar mis actividades, perdón. Entonces yo creo que eso sería todo de mi parte, yo creo que es lo que saco de esta materia, de esta actividad, y pues me voy con una buena experiencia sobre todo, ¿no? Que es lo más importante,
y creo que la presentación que pude realizar engloba todos los puntos importantes de cada una de las unidades, perdón, y yo creo que ya lo verá mi docente al momento de analizar mis actividades. Muchas gracias.